Buenas noches, bienvenido al programa 8 de jugadores que hicieron historia. Vamos a arrancar con un gol de penal de Roberto Mouso con el relato de Jorge Bulri para que ustedes se acuerden un rato de esa época y ya empezamos a ver cómo sale. Bueno, ahí estaba el relato de Jorge Bulri en aquel partido de Boca y Deportivo Cali en el 78. Un gran partido, 1-1. Pero bueno, queríamos empezar en este programa con a ver cómo salen un poquito más, ponerle algunos videos más adelante y unos relatos de estos grandes relatores que comentó eh, Julio César Calvo ese partido. Y bueno, en esa en el arranque a mí me gusta esos relatos. Después al final le voy a poner otro gol más, otro relato de otro relator. Pero bueno, ahora vamos a seguir en un equipo del 70 de Racing Club de Avellaneda, un, una, un buen equipo. Se lo voy a dar con atajaba Mario Agustín Cejas, el número uno, un gran arquero. Atajaba muy bien, seguro, arquero de la selección. También Enrique Quique Gol, de número 4. De 2 estaba Roberto Alfredo Perfumo. El 6 era Juan Domingo Antonio Roquia. Y el número 3, el panadero Rubén Díaz. El 8, Carlos Vicente Esqueo, un gran número 8. De 5, Osvaldo Aguirre, otro jugador que jugaba muy bien, de número 5, gran sacador de pelota, cabeceador, luchador en el medio de la cancha, junto a Osvaldo La Mesla, un jugador que pasó por Vélez, un gran jugador número 10, y también al lado de esa delantera que tenía Racing con Juan Carlos Cárdenas, Omar Jorge, de número 9, y el número 11, Jorge Domínguez. Un buen equipo que tenía de esa época de los 70 que luchaban para salir campeón, eran grandes, los jugadores se dedicaban, eran muy profesionales, podían haber salido campeones, pero en aquella época jugaban 4-3-3 y
no había estos 4-4-2 o 4-3-1-1. Ya no, antes no se iban tantos al ataque, los marcadores de punta jugaban muy bien, tanto Quique Gol como el Panadero Díaz, pero claro, no se iban adelante porque tenían al frente otros rivales que eran peligrosísimos. Tenían ponele, jugaba River, tenía Pedro González y más, o Boca, Feldman y Mastrangelo. No se podían ir tanto al ataque. En aquella época eran muy distintos los técnicos, las preparaciones, las historias de esos equipos que marcaron una historia grande en el fútbol. Y ahora, después más adelante, vamos a recordar más. Vamos a recordar otro grande, el rival de Racing de toda la vida, pero este es de Independiente de 1968, un gran equipo. Se los voy a mencionar atajaba Hugo Trucha, un gran arquero de Independiente, David Acevedo, número 4, otro marcador violentamente capaz de jugar hasta de delantero, pero mucho no se iba al ataque en esos momentos. El 2 era Carlos Mancilla, un líbero, también fuerte, duro y cabeceador, ayudado por el stopper José Fortunato, otro jugador grande de Independiente, y un jugador, el número 3, interminable, jugador incansable, joven de esa época, Ricardo Elvio Pavoni, el Chivo, un marcador recio, le pegaba muy fuerte de zurda la pelota, los tiros libres, los penales, los convertía y a veces se la atajaban, pero era muy jugador, muy buen jugador, campeón del mundo varias veces, de Copas Libertadores y de batallas duras de Independiente. En el mediocampo, Omar José Pastoriza, el Pato, jugaba de 8, era otro grande de Independiente, como técnico, como jugador. Y Dante Mircoli, otro jugador que jugaba de 5, metedor, gran jugador de Independiente. Y con el número 10, otro que dominaba el fútbol, goleador, inteligente, Raúl Savoy, un jugador de la talla de Independiente, que en esa época la rompían entre los otros compañeros, con la delantera era peligrosísima. Qué grandes jugadores que tenían. Vicente de la Mata jugaba de 7, un goleador, un jugador enorme, jugadores, hijo del Capote. Y también Héctor Casimiro Yazalde jugaba de número 9, un goleador. En aquella época, bueno, eran jovencitos, tendrían 20, 21 años, y eran goleadores, buenos equipos. Y de puntero izquierdo, Roberto Aníbal Tarabini, otro jugador importante en Independiente. Junto a Savoy pasaron a Boca, pero recordar a ese Independiente de aquella época es lindo porque jugaban bien al fútbol, salieron unos cuantos años campeones, goleadores, muy formado el equipo, pero bueno, eran esas épocas donde también Vélez salió campeón, después salió Chacarita, en unos partidos enormes que se jugaban y luchaban para ser quién era mejor, pero jugaban bien, se destacaban todos en cada posición, tanto Fortunato, el número 6 de Independiente, gran jugador, ya no se acuerdan, se olvidaron de todos estos jugadores que le estoy nombrando. Carlos Mancilla, ese 2 que Independiente, era muy buen líbero, marcador, era recio también para jugar, pero tenía que pasar o sí. Y Trucha era el buen arquero de Independiente de esa época. También después vino Santoro y
y también estaba el, el Pato Pastoriza. El Pato Pastoriza en 1964 debutó en el equipo de Racing Club de Avellaneda. Unos buenos jugadores, el Pato, que increíblemente jugando en Racing ganó todo con Independiente, tanto como jugador como técnico. Uno, unos personajes, unos grandes de esa época, que habría que aplaudirlos porque hay no es fácil jugar o pasar de un rival al otro, siendo que es un rival directo de Avellaneda. También le vamos, también me han pedido gente mayor que diga la formación de River del 43, un equipo con la máquina de River. Tengo que nombrar 6 jugadores nomás. Los otros 5 ya todo el mundo lo sabe. ¿Por qué la máquina de River? Pero también en esos campeonatos, el 43 y 44, salió campeón Boca. River tenía la máquina también. Y especialmente River en el arco lo hacía Barrios, un buen arquero de esa época. Atajaba muy bien. He visto videos, algunos no se ven muy bien, pero se ve que el arquero era inteligente y como venía River, había que no se le podía ganar fácilmente, tanto por la delantera que tenían o por lo grande que era el arquero y la lucha de los defensores. Rodolfi era el número 4 de River, se proyectaba bien al ataque, mucho tampoco se iban al ataque los laterales, porque te mataban los delanteros que tenían, tanto los de River como los contrarios. ¿Para qué iba a ir Rodolfi adelante si tenías a Muñoz adelante de él, jugando de 7? Jugaba Baji, el número 2, un líbero tremendamente grandote y buen jugador de la época, demasiado para River, era como Balusi en Boca, eran tremendos jugadores. Marcaba ya como era el 6, un baluarte número 6 que jugaba de stopper, buen marcador central, y Ferreira de número 3, un 3, un grande defensor, y ahí aportaba Ramos, el número 8, tremendo jugador, fuerte, tocaba la pelota, tenía grandes jugadores, como ahora se los voy a nombrar: Moreno era el número 5, Adolfo Pedernera era el número 10, digamos 10 y se tiraba de 9 porque estaba Ángel Labruna, Muñoz estaba de 7 y Lustó de 11. Esa era la delantera: Moreno, Pedernera, Muñoz, Labruna y Lustó. Pero esa máquina de River, yo me acuerdo de haberlo escuchado a tantos años a Muñoz, de aquella época que River, la máquina, se las voy a nombrar primero, que eran Muñoz, Moreno, Pedernera, Labruna y De Ambrosi. De Ambrosi era el de la máquina de River, el verdadero, el primero. Y después se fue De Ambrosi y vino Lustó. Y ahí formaron, claro, la delantera pudiente, y era la máquina que le agregaron a Lustó por De Ambrosi. Y era Muñoz, Moreno, Pedernera, Labruna y Lustó. Bueno, eso es una anécdota que más adelante vamos a hablar de esos temas, de esos campeonatos. Vamos a nombrar los otros equipos de Chacarita, de Atlanta, de esas épocas, como Temperley, Quilmes, Newell's, Central, Colón, Unión, todos esos equipos. También vamos a traer algunos equipos de los Andes, de Platense, de tantos de Ferro,
y volveremos a estar con estos grandes para ver qué hay en aquella de esas épocas inolvidables para los relatores. En aquella época relataba Joaquín Carballo Cerante, el maestro Fioravanti, un hombre dedicado al relato que en aquella época transmitían desde la cancha. No había adelantos como y cabinas como hoy tan buenas y lindas, y tenés todo ya visto en todos los relatos. En los 70 vino más o menos y se arregló casi todos esos temas porque venía el mundial y había que hacer los estadios nuevos y cabinas, relatores, todo se puso en condiciones. Bueno, les voy a hacer un equipo que quizás del año 1976, un gran equipo de Banfield, un equipo de Banfield que también podía haber salido campeón, no lo hizo por las condiciones que si hubiese hoy con ese equipo Banfield hubiese salido 3 o 4 años seguido campeón. ¿Por qué? Porque eran tan grandes, pero claro, en aquella época no se jugaba como hoy. Capaz que esos jugadores se adaptaban hoy a estas canchas. ¿Por qué? Porque Alfredo Anielo era el arquero de Banfield y Baglioni era el suplente de Anielo. Un gran arquero de Banfield. Oscar Mori era el número 4, un metedor, un aguerrido número 4. Me hacía parecer a Ibarra, que jugaba en Boca, de ese tipo. Muy buen jugador Morris. También de eso que se tiraba al suelo, marcaba bien. Estaba José Logato jugando de 2, un gran jugador, muy buen líbero. También lo hizo en el medio campo. Pero en esa época jugaba Norberto D'Angelo, también ayudado por Logato en la defensa. Y el 3 Ricardo Boll, un gran lateral izquierdo de mucha proyección, pero bueno, en esa época no se iban tanto al ataque, no se proyectaban porque, claro, como yo les digo, tenían los delanteros y te mataban en esa época. Houseman, no podías irte adelante porque uno que no te daban permiso, era como si el arquero fuera a cabecear al área grande. Hoy podés ir, si te deja el técnico vas seguro, o pateas un penal, pero en esa época no, era muy poco. Y en el mediocampo jugaba Héctor Pitarch, un jugador que pasó por River, salió campeón con San Lorenzo y con River, pero muy buen jugador, muy buen 8. Eh, era No era como JJ López porque tenía otra calidad, pero era un luchador, era un luchador, esos jugadores que te dan ganas de tenerlos en el equipo. Y Antonio Sacconi, un luchador también de número 5, metedor, eh, ayudaba mucho para que el número 10, Miguel Ángel Corvo, manejaba los hilos de Banfield en una época gloriosa, porque se había ido Biondi a Temperley, Mariano Biondi, y lo tenía ahí con una gran capacidad el número 10 Corvo. Y en la delantera te digo que era imposible ganarles y se le ganaba, pero tenían unos buenos delanteros, como Osvaldo Cerqueiro, un número 9, Miguel González y Félix Lorenzo Orte, el Pampa. Un Miguel González que venía de Boca, tenía mucha capacidad goleadora, metió muchos goles en Banfield, pero como ya les dije, no era en estas canchas. Esos jugadores hoy no sabe cómo rendirían, ¿no? Serían uno de los mejores jugadores, se irían a Europa a cada rato, todos los días,
porque lo que valdrían esos jugadores hoy no sé si podrían pagarlo como tantos que están pagando hoy por 30 millones, 40, 36, 35 millones los valores de los jugadores, que hoy ponele que Bocini saldría 100 millones. ¿Quién te va a pagar? Y te lo pagan, porque hay gente que paga, yo no sé, pero bueno, yo me quedo con ese Banfield, muy, muy buen equipo de Banfield. También, ¿por qué no acordarse de este equipo de Boca de los 70 que atajaba Rubén Omar Sánchez, pasando como número 4 a Rubén José Suñé, el número 2 Julio Meléndez Calderón, un gran número 2, Roberto Domingo Rogel y Silvio Marzolini, un grande, unos 4 que jugaban en el fondo, eran impasables. El mejor Boca que tuvo en las épocas pasadas, presentes también, porque no sé si el presente le hubiesen ganado en el equipo de Bianchi a ese equipo de Di Stéfano. Era de distintas épocas, pero había que ganarle. Madurga, Norberto Rubén Madurga de 8, el uruguayo Orlando Medina, un número 8 que jugaba muy bien, acompañando a Madurga y a Ángel Clemente Roja, eran muy buenos en el medio campo, marcaban, luchaban, y cuando tenía que jugar Madurga y Rojita, la rompían. Y en las puntas, ¿cómo no se va a acordar uno de Ramón Héctor Ponce, Mané, capaz de echar un centro, los tiros libres, una buena pegada, unos chanfles tremendos que metía hacia el área en los córneres? Y ahí estaba Nicolás Novelo, un goleador de aquellos, también de la época también de Curioni. Y bueno, Novelo era uno de los capacitados que estuvo hasta el 75 en Boca. Y en la punta izquierda, Ignacio Peña, otro goleador impresionante, metedor, muy buen y peligroso en la punta izquierda, como fue Peña, que luego pasó para Rosario Central. Un gran jugador, incansable, no los vuelvo a mencionar, porque Ángel Clemente Roja tenía mucha cintura para jugar, una gambeta, y también Ponce y Madurga, eso yo siempre digo, los piques ahí al vacío que se metía en diagonal, como ese gol que le hizo a River para ganar el campeonato en el 69, para el 2-2 que Boca ganaba con 2 goles de él de Madurga, y River empató. En aquella época eran duras, bravas, esas grandes peleas que había en el fútbol, y también comparar esos jugadores hoy serían lo que valdría Madurga hoy. Madurga valdría 100 millones. Rojita, vos sabés que el ídolo de Boca era Rojita, y yo lo tenía de ídolo a Madurga, para mí. Y el ídolo, cuando yo escuchaba el fútbol de chiquito, para mí fue uno de los mejores, el mejor 10 que tuvo Boca. No tuvo suerte de salir campeón. Él y Ferrero no salieron campeones en Boca, pero para mí sería porque era chiquito y era que aprendí a jugar y a ser hincha de Boca con Osvaldo Rubén Potente, un jugador que tenía ojos en la nuca, era chiquito, pero es decir que era chiquito peligroso, porque era goleador. Me acuerdo del tiro libre, les voy a traer después más adelante la imagen del tiro libre a Filiol, que como dando la barrera
River estaba comando la barrera y Potente tiró, pegó un puntazo contra un palo y Filiol se quedó parado. También le pasó cuando el gol del 76 del Chapa Suñé a River, el gol fantasma de ese tiro libre impresionante. Hoy está en todos lados y con los relatos del más grande relator Bernardino Veiga. Uno no se olvida de esos profesionales, los relatos y esos relatos que venían solo nomás porque uno quería escucharlos, esperaban todos los domingos para ver esos clásicos, esos rivales duros que tenía y también para luchar había que luchar contra River, Boca en esos torneos que Independiente también venía y San Lorenzo tenían buen equipo porque San Lorenzo también lo tenía a La Volpe, a Ricardo Antonio La Volpe, un arquerazo también, abajo los tres palos, seguro, y también jugaba Villar de 4, Holguín de 2, San y Usín jugaba de 3, Chazarreta jugaba, estaba Claudio Marangoni de 5, el loco Narciso Doval, un número 10, tremendamente jugador, de mucha calidad, el Cholo Converti por la punta izquierda, Mario Risi, el jugador número 7, y también lo alternaba con el Lobo Fischer y Primici, que jugaba también en esa época en San Lorenzo, también a Pedro Chazarreta, otro que no era pariente del otro Chazarreta, pero jugaron juntos. También un hombre, el Colorado Gauna, creo que ese de Chascomús, Armendari, también jugó por Independiente, también de esta zona. Y bueno, había muchos que nombrarlos para no olvidarse de esa etapa. Hoy recordaba los otros equipos también de San Telmo, a veces jugaba Pisapia de número 10, también estaba Sarabí, un jugador, un luchador en San Telmo en primera división, y Minuti, otro jugador con Carbonagni, otro jugador más grande que jugaban y luchaban y ponían y se jugaban entero con el goleador Coronel, un gran jugador. También Espósito jugaba y Sandoval. Uno atajaba a Wenner o un arquero seguro en sus manos, pero claro, pasaba como yo siempre les digo, vienen del Nacional B, a nosotros nos ganaron 3-1, me acuerdo, que jugaba Rilo, Pinto, Camejo, Casares, pero en esa época jugaron en primera un año y se fueron, pero claro, nunca más volvieron porque el tema de que no le daron el fútbol en esas canchas, una vez que te vas a la B, cuesta remontar de nuevo a primera, le costaron a todos los equipos grandes, que se fueron todos menos Boca, pero bueno, quedó uno solo, quedó el más grande en primera división y no creo que nos vayamos más. Capaz que alguna vez puede pasar que se vaya de vuelta a River, Independiente, San Lorenzo, Racing, pero por lo menos ya se fueron. No nos pueden cargar mucho, pero bueno, hay que... Y también algunos jugadores, Miguel Ángel Benito, un delantero con Héctor Ventrón y Carlos Bianchi, una delantera peligrosísima de Vélez Sarsfield en el 72, también estaba Hermindo Nega, unos
y el arquero Oscar Pesano en Vélez, unos grandes jugadores que pasaron. Héctor Ventrón era peligrosísimo, un hombre de mucha categoría, jugando con Bianchi y Benito, eran unos delanteros que a Vélez mucho no se le podía ganar. Yo tengo un equipo de Vélez Sarsfield que pasó mucho más adelante de los 80, que atajaba Pumpido. Pumpido jugaba Cuchufo, el número 4, Jorge de 2, Pedrito Larraqui de 6 y Juan Carlos Bujedo de número 3. Jugaba Moralejo de 8, Vanemerac de 5 y con el número 10 Norberto Osvaldo Alonso, que pasó a Vélez Sarsfield. Alonso, un gran jugador, pasó por River tantos años, campeón con River varios años, y siguió, porque en el 85 también salió campeón. Nanini jugaba de número 7, el 9 era Carlitos Bianchi, no me acuerdo de él, no sé quién es, un gran goleador, salió campeón con todos, y Jorge Comita era el puntero izquierdo. Mirá que nenes jugaban, Alonso, Bianchi y Coma. Unos equipos muy buenos. Ayer me acordaba de Armando Ignacio Quintero, un número 8 que jugaba en Vélez, pasó por la selección, un gran jugador, que también no lo tuvieron mucho en cuenta en la selección, pero era un 8 que jugaba mucho, metía mucho. También estaba Rotondi, que también jugaba bien, y Herbasi, que también pasó por River, un gran jugador de Vélez en el medio de la cancha, y también estaba Pedrito Larraqui, que también lo hizo de 5, ya el último lo hacía de 6, ya se había echado para atrás, ya le daba espacio a los jóvenes que jugaban, pero un gran jugador, Pedrito Larraqui, que también mereció estar en la selección. Y bueno, hay gente que nace estrellada, pero bueno, buenos jugadores, jugaron bien. En esa época de los 70 había grandes equipos para jugar en todas las selecciones, pero en ese momento hubo 3 mundiales en los 70, en el 70, 74 y 78. Ya después pasaron para el 82, ya no había mucho, había que hacerle un recambio. Menotti no se dio cuenta de que llevar el mismo equipo ya no era lo mismo, ya chocaban los jugadores entre ellos, ya no tenían que haber cambiado por otros jugadores, ya Kempe no tendría que haber ido, había muchos jugadores que tendrían que haber dejado a la selección para darle paso a la juventud. Quizás tendrían que haber cambiado también el técnico. Yo no estoy de acuerdo ni con Bilardo ni con Menotti en el fútbol. A los jugadores solamente hay que pararlos en la cancha y que jueguen. En esa época jugaban. No precisaba un técnico como Bielsa, que camina por la cancha, por el RAO, que no miran los partidos. No sé para qué son técnicos, nunca entendí el enfocar mucho las cámaras a los técnicos. Y a mí no me gusta. Menotti jugaba lindo, jugaban lindo, para él jugaba bien, Huracán salió muy bien campeón, pero yo no me gustaba el fútbol tampoco de Bilardo. Eso que también pasó por Boca, no me gustaba. Eran, no sé, se llevaban la contra, eran distintos fútbol. Era capaz más ganador Bilardo. Menotti ya era otra cosa. Dejó mal a River, a Independiente, también a Boca. No le fue bien. Siempre pasa algo, algunas cosas diferentes. César Luis Menotti en Boca jugó en el 65,
una gran pegada, le pegaba muy fuerte a la pelota. Estaba Menéndez también ahí en el medio de la cancha con Menotti. Menotti era el 5 de Boca, un gran, un gran técnico y un gran jugador que no brilló en Boca, pasó también por Central, lo único que tenía muy buena pegada, porque también estaba Messiano, Cesana, en Rosario, había muchos de aquel entonces que también le pegaban muy fuerte eh, a la pelota dura, fuerte. En, lo- en los 70 no la podías mover cuando se mojaba la pelota, pero había jugadores de mucha calidad. Ojalá hoy saliera alguno que juegue en Boca y que venga a vestir los colores para que hoy podamos, en que sea, acercarnos a la séptima Copa Libertadores que que tantas finales hemos perdido. Yo a veces me acuerdo de Once Caldas que nos ganamos por penales con el equipo de Bianchi y no se dieron cuenta de jugarse entero por esa copa que era la que más deseábamos para empatarlo a Independiente, porque Independiente nos lleva 7 y Boca 6, pero la Intercontinental Boca lleva 3, Independiente 2, al revés. Pero bueno, eh, Boca del 62 está luchando con las Copas Libertadores, bastante, 12 se nos fueron ahí, porque hoy tendríamos, por lo menos hoy tendríamos 12 Copas Libertadores, y tenemos 6. Hemos perdido bastante por cabeza dura. Hay que ponerse firme en las contrataciones y comprar jugadores como tiene que ser. No malgastar la plata, pero invertir en tres jugadores. Solamente en el medio de la cancha. Delantero, hasta yo me animo a jugar, pero en el medio campo tendría que comprar 3 jugadores metedores que metan, ponerlo como ser a Ribolsi, a Suñé, a Pernía también, para resumir un poco el medio campo. No te digo como Pasucci, esos jugadores que eran muy alevosos y nos quedaban con 10 en 5 minutos. Pero bueno, había que meterlo en la mitad de la cancha. También hay muchos capacitados para jugar en Boca. Hoy no le veo jugadores a Boca para meter, para ganar. No sé si hay algún jugador ganador con la camiseta. Yo hace 3 años, 4, que estoy mirando a Boca, lucho porque soy de Boca. A veces hasta he llorado por perder unos partidos que ni no podés perder. Hay partidos que te empatan y te lo ganan y yo digo, ¿cómo puede ser que te puedan ganar? Alguna vez perdimos, le voy a traer un video de ese Boca que perdió con Olimpia de Paraguay, con ese gol de Piazza, que con el segundo gol que les hicieron, que nos ganaron 2-1, a Gatti le hicieron el gol, no valía, no valía porque era un pique y tiro libre para Boca. El, el tiro libre de Piazza, Gatti está contra un palo, se corre un poquito y cuando le pega a Piazza pasa la barrera y pegó en una naranja, tantas naranjas que le habían tirado en el área a Gatti de la tribuna de Paraguay, picó y le pasó la tenía en la mano Gatti, al picar la naranja se le fue por arriba. Una cosa extraña que te hagan un gol que para mí no valía, esos goles de esas casualidades. Había tantas naranjas en la cancha que al pegarle el tiro libre pega justo pegó justo en la naranja y descolocó a Gatti.
y perdimos 2-1. Tremendo partido también en esa época, pero bueno, también estaba Bilardo de técnico en Olimpia. Habíamos metido 4-0, un Boca tremendamente ganador de esa época. Estamos ya en la hora. Espero que le haya gustado el programa 8. Suscríbanse en el canal, dejen los comentarios para ver las opiniones. Voy a seguir trayendo los partidos, las imágenes, eso más adelante, pero vamos a ver qué hay en otro ámbito del fútbol, a ver qué traemos para el otro próximo programa, para ver tremendamente a escuchar otros momentos más. Y yo les voy a traer, antes de irme, me voy a retirar primero vamos a escuchar un gol de Boca para a ver cómo sale. Ahora le comento, el relato de Bernardino Veiga, un partido crucial cuando Boca tenía un penal y Nicolau Lorró se lo atajó el arquero Suárez de Racing. Después tira otro penal Racing, se lo ataja Sánchez. Después pasó a perder Boca 3-0 y después se lo dio vuelta con esa capacidad de Boca, con la lucha, con la garra, que lo que hay que tener hoy con Hugo Paulino Sánchez, que metió 2 golazos y 2 de Nicolau de penal. Boca tiene que tener, yo siempre digo que Boca tiene que tener huevo, tiene que tener la camiseta, la tribuna, con la tribuna no se le puede jugar ni por chiste, ni jugar, porque Boca es Boca, tiene la hinchada, tiene la 12, es la mejor hinchada que hay en el país. Digan lo que digan, no hay con qué darles, siempre estamos con Boca, luchemos, hay que ver cómo anda Riquelme para recuperar a este Boca, pero bueno, hay que tenerle fe al equipo. Como dice el hincha, hay que alentar, uno va a alentar, los otros van a criticar, a llorar y se van de la cancha. Le ha pasado a River, a Independiente, como ser el otro día, River y Peñarol había penales, River ni enterado que había penales, se retiraron todos de la cancha, no sé si se han vuelto, pero pasan cosas increíbles, porque no hay equipos que se han metido, capaz que Riquelme no quiere gastar lo que otros están gastando, porque incorporan, pero después están endeudados, no saben cómo salir de esas deudas con tanta plata que están pagando. A Independiente le pasó, San Lorenzo está fundido, están en quiebra, están robando los dirigentes, no sé qué hacen la plata, el manejo que hacen. Quizás que él me esté acomodando los asuntos ahí y no quiere gastar en que tendría que haber gastado en un jugador como Inestrosa, que tendría que haber estado acá en Boca. Pero bueno, son decisiones de esos que a veces pasan, que tanta plata gasta Brasil en esos jugadores, que me acuerdo de Real Madrid, que era el campeón, que venía a arrasar con Boca, que nos iban a pasar por arriba en Japón, que no teníamos nada, que
claro, pero lo que pasa que no sabía que Boca jugaba con 10 jugadores, le jugamos al Real Madrid ahí en el 2000. Como siempre digo, con Palermo jugaban 20 jugadores contra 11 de Madrid y ellos no se dieron cuenta que Palermo era el goleador. Pero bueno, le digo muchas gracias, suscríbanse en el canal y acá estamos para brindarle otros jugadores más. Pasado mañana estaremos con la novena y suscríbanse, comenten, el programa y cómo se ve el video. Gracias y buenas noches.